Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz de Shaddai. Amigos, amigas, Ajita Hayot, Javerim, hermanos, hermanas. Hoy tenemos un nuevo tema muy, muy importante. Yahshua y la indiferencia. ¿En alguna ocasión hemos sido indiferentes? Preguntémonos esto. Y te pido que nos adentremos en este estudio que nos va a señalar muchas cosas que tal vez aún estamos luchando o combatiendo con ellas. Sobre la indiferencia. El concepto de indiferencia desde una perspectiva bíblica es un estado de apatía, de desinterés o falta de compromiso hacia Dios, el prójimo y las cosas espirituales. La Biblia la presenta como un peligro para la fe, pues aleja al ser humano del amor activo y de la responsabilidad que demanda la vida de un creyente. Ahora, la indiferencia hacia Dios. En las Escrituras, Dios reprende a quienes se vuelven indiferentes a su voluntad. Veamos Apocalipsis 3, 15, 16. Dice, a la Keilah de la Odisea o a la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigos, la tibieza espiritual refleja una fe cómoda y pasiva que Dios rechaza en su totalidad. También nos dice el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 32. Pregunta, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La indiferencia aquí se equipara al olvido a Dios, amados. Ahora, también hay una indiferencia hacia el prójimo. Ojo, que esto es lo más común, lo que vivimos día a día. El amor de un creyente exige acción, no pasividad. En primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lucas, capítulo 10, 31, 32, dice también acerca de la parábola del buen samaritano. Y como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, vemos una representación de Yahshua y los líderes religiosos y el samaritano que fue dejado moribundo. Aquí dice Lucas 10, 31, el sacerdote y el levita pasaron de largo ante el hombre herido, mostrando indiferencia mientras el samaritano actuó con misericordia. Tremendo. Ahora, también hay una indiferencia como pecado de omisión. Yahshua advierte que no hacer el bien también es pecado. Santiago 4:17. En el juicio de las naciones, Mateo 25:45, Yahshua condena a quienes ignoraron al hambriento, al sediento y al necesitado. En cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Amados, la indiferencia es contraria al corazón de Dios, quien llama a sus hijos a ser fervientes en espíritu, como dice Romanos 12:11, y a practicar el amor con obras. Como creyentes en el Mashiach, debemos examinar si nuestra fe está marcada por la pasión por Mashiach y la pasión por los demás, o si hemos caído en la frialdad espiritual. La palabra del Eterno dice en Apocalipsis 3:19, ¿sí? Por tanto, arrepiéntete. Ese es el llamado de Dios a abandonar la indiferencia y a volver a Él con todo el corazón. Mis amigos, la indiferencia nuevamente es una actitud que refleja frialdad, falta de interés o compromiso ante las necesidades, el sufrimiento o la verdad espiritual. En el contexto de las escrituras hebreas y el Brit Hadashah, el pacto renovado, la indiferencia es presentada como una manifestación de dureza de corazón y alejamiento del propósito divino. Amados, en este estudio se profundiza en la figura de Yahshua HaMashiach y cómo su enseñanza y su vida confrontan la indiferencia, revelando su impacto destructivo sobre la vida espiritual y social de las personas. La indiferencia en las escrituras hebreas, amados. La actitud del pueblo ante la instrucción divina, por ejemplo. Zacarías 7, 11 al 13 dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la Torá ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Yahweh de los ejércitos.
Amigos, la indiferencia en este texto se manifiesta como un rechazo activo a escuchar la voz de Yahweh. ¿Cuántos no hemos sido indiferentes a su llamado? No es solo una falta de emoción, sino una resistencia voluntaria a su guía. Esta dureza de corazón tiene consecuencias. Yahweh también retira su oído. La indiferencia hacia el necesitado. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El sabio enseña que la diferencia hacia la necesidad ajena se vuelve en contra del indiferente. Es una ley espiritual de reciprocidad. Quien ignora la necesidad del otro también será ignorado. La advertencia que hace el profeta Ezequiel, veamos, Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí en este texto la indiferencia ante el pecado del prójimo no es neutral, es cómplice. La pasividad se transforma en responsabilidad moral. Ahora veamos a Yeshua y la denuncia de la indiferencia. En la parábola del buen samaritano, en el texto que vimos, volvámoslo a leer, respondió Yahshua diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta parábola es preciosa, amados hermanos, porque confronta directamente la indiferencia religiosa. El sacerdote y el levita representan líderes espirituales que, a pesar de conocer la Torá, ignoran la necesidad. El samaritano, despreciado por los judíos, demuestra el corazón del reino, compasión activa, amados. Ahora, la condena de las ciudades indiferentes. También vemos un ejemplo en las Escrituras. En Mateo 11, 20 al 24, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, dice, porque no se habían arrepentido. Mas os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí Yeshua denuncia la indiferencia de ciudades como Corazín, Bethsaida y Capernaum. La indiferencia no es solo falta de arrepentimiento, sino desprecio por la presencia del Mesías. La parábola del rico y Lázaro, otro ejemplo, Lucas 16, 19 al 31. Pueden por favor leerlo. Voy a sacar un extracto de esto donde dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y había también un mendigo llamado Lázaro. Y aconteció que murió el mendigo y el rico también murió. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y ustedes ahí pueden comprobar el resto del texto que el rico no es condenado por robar o asesinar, sino por su indiferencia ante Lázaro que yacía a la puerta de su palacio. Su falta de acción es evidencia de un corazón endurecido. No le importaba. Ahora, Yeshua es modelo de compasión contra la indiferencia. Su ministerio entre los marginados, por ejemplo. En Mateo 9:36 dice que él al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lucas 7, perdón, 13 y 14 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose, tocó el féretro. Yahshua no era indiferente al dolor humano. Su compasión lo llevaba a actuar, a sanar, restaurar y enseñar. Su vida fue una confrontación constante a la frialdad de los religiosos. Ahora, Yahshua y el llanto sobre Jerusalén. En Lucas 19, 41 al 44, dice que, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Léanlo, por favor, 41 al 44. Aquí el llanto de Yahshua sobre Jerusalén es un lamento por su indiferencia espiritual, amados. Ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Ahora, el impacto de la indiferencia en la vida humana. Primeramente, endurece el corazón. Hebreos 3, 12 y 13 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La indiferencia, esa indiferencia espiritual es progresiva. Endurece el corazón y nos aleja de Elohim. Mucho cuidado. Ahora,
La indiferencia también nos hace insensibles a la justicia. Isaías 58, 6, 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad que partas tu pan con el hambriento? Amigos, la indiferencia bloquea la verdadera espiritualidad. Elohim busca justicia activa, no ritualismo vacío. También la indiferencia cierra la puerta a la misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amados y amigos, la falta de compasión hacia otros traerá un juicio severo. La indiferencia apaga la misericordia de Elohim en nuestra vida. También hay un llamado en este día. Quiero hacerte un llamado a vencer la indiferencia. Debe haber un despertar espiritual en nosotros. En Apocalipsis vemos un ejemplo de esto. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, nuestro Mesías, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La indiferencia es tibieza espiritual. Yahshua la rechaza porque representa mediocridad y apatía. Ese es el llamado. Despierta, actúa, no te duermas, porque si seguimos en ese caminar tibio, tenemos la consecuencia de que seremos vomitados de la boca de nuestro Abba. Práctica del amor verdadero. Primera de Juan 3, 17, 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Elohim en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí el amor se demuestra con acción. La fe hebrea es práctica, activa y comunitaria. Amigos, seguir a Yahshua en compasión. Filipenses 2, 4, 5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mashiach Yahshua. Aquí el modelo de vida que ofrece Yahshua es de entrega, de empatía, de sensibilidad profunda hacia el sufrimiento y la necesidad de otros. Para terminar, mis amigos, de este precioso tema y que es bastante reflexivo, tenemos que decir que desde la perspectiva hebrea, Yeshua no solo denunció la indiferencia, sino que la venció con una vida de compasión activa y justicia. Las escrituras muestran que la indiferencia es una actitud profunda dañina, tanto espiritual como socialmente. Endurece el corazón, rompe la comunión con Elohim y con el prójimo, y nos aleja del propósito divino, amados. Seguir a Yeshua implica imitar su sensibilidad, su acción y su entrega. El llamado es claro en este día: romper con la frialdad y encender el fuego de la compasión y el amor verdadero. Amós 5:24, y para cerrar este precioso estudio, dice lo siguiente: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Debemos ser justos en todos nuestros tratos, amados. Que este estudio despierte en nosotros un corazón como el de Yeshua, corazón sensible, activo y lleno de la justicia del reino. Amados, que el Eterno les abrace con su misericordia y su compasión, y que de esa misma manera nosotros reflejemos el reino sobre esta tierra. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda compartir, darle un like, hacer un comentario y suscribirte si no lo has hecho. Shalom, shalom, Leitraut. Shalom, Ajin.